Saludos amigos. Una de las cosas que muchos empresarios que quieren solicitar préstamos de menos de $1 millón eh, me llaman y me preguntan por qué no pueden obtener un préstamo de menos de $1 millón. Y este, este asesoramiento no solamente va para las personas que vienen donde mí, obviamente, quiero que todos vengan a mí, por supuesto, pero va para irrespectivo del banco donde usted vaya a hacer su préstamo. La, el gran problema que la gran mayoría de empresarios que buscan préstamos de menos de $1 millón que ellos tienen es que por A o X razón, y no voy a juzgar, pero sus contadores, los que declaran, los que hacen su declaración de impuestos, porque ellos obviamente no son los expertos, ellos, el empresario, como todo empresario en todo el mundo, quiere pagar la mínima cantidad de impuestos que sea. Pero cuando llevan estos reportes a sus contadores, por A o X razón, en la declaración de impuestos, ese contador o ese reporte, perdón, no reporta gastos que pueden ser utilizados para el ingreso neto de ese negocio. Y eso es el gran problema de la gran mayoría de empresarios que buscan capital de menos de $1 millón, que obviamente escogen asesoramiento que no es el mejor asesoramiento para lo que ellos o ellas quieren lograr. Y por no querer pagar impuestos y por no conocer básicamente, no declaran gastos que pueden ser agregados al ingreso neto de ese negocio. Y aquí voy a usar un ejemplo. Y no es que sea político y no quiero hablar de política y no quiero que me identifiquen con ningún político. Pero una de las cosas que las personas que estaban en contra de Donald Trump era de que que él no pagaba impuestos, o por ejemplo de Amazon, que ellos no pagan impuestos. Pero un sinnúmero de empresarios, los demócratas o los liberales siempre los acusan de que no pagan impuestos y a la misma vez tienen acceso a capital barato como capital bancario. Y la habilidad que ellos la hacen, que ellos pueden hacer eso y legalmente lo hacen, es usando contadores que les asesoran sobre qué gastos pueden declarar y obviamente que esos gastos puedan ser utilizados como ingreso neto en su solicitud de préstamos, etc. Y uno de los gastos que usted como solicitante puede hacer es el gasto de la depreciación. Ese es el problema mayor que yo veo en la gran mayoría de solicitantes. Muchos invierten en equipo, invierten en mejoramiento del lugar, invierten en un sinnúmero de gastos en ese negocio, en ese local, pero sin embargo el contador nunca declara, o ellos nunca le informan al contador que declare esos gastos para que puedan ser depreciados. Esa depreciación, ese gasto de la depreciación, se puede agregar al impuesto, al ingreso neto, y ese ingreso neto más el gasto de la depreciación muchas veces le puede ayudar a ustedes poder calificar para el préstamo bancario. Ese es uno, la depreciación. El otro factor que es muy importante es el interés, el gasto del interés. Muchos solicitantes vienen y me llaman y me dicen: Osvaldo, yo quiero refinanciar mi deuda, pero el contador jamás declaró esa deuda en sus impuestos. Los reportes jamás declararon el gasto del interés, que son gastos que, vuelvo y repito, se le pueden agregar a su ingreso neto y le ayuda al solicitante a poder cualificar para obtener un préstamo. Otro gasto que también no declaran la gran mayoría de solicitantes que están haciendo préstamos de menos de $1 millón
es el gasto de la amortización, o sea, los gastos legales, gastos de transacción, etcétera, que son gastos que se les puede declarar a los impuestos como gastos que después, cuando usted vaya al banco, se lo puede agregar como un gasto que se le puede agregar al ingreso neto de ese solicitante. Esos son los factores que desafortunadamente afectan a la gran mayoría de solicitantes cuando quieren buscar un préstamo que es de menos de $1.000.000. Siempre, especialmente ahora al principio del año, dígale a su contador, exíjale a su contador que declare esos gastos. Obviamente, si por primera vez lo está haciendo, hay porcentajes de gastos que se puede hacer dependiendo del equipo, dependiendo de cómo se gastó ese dinero, que use la mayoría, la porción mayor de ese gasto. Y obviamente ese gasto le va a ayudar a usted a reducir sus impuestos. Eventualmente voy a usar ejemplos de compañías que declaran pérdidas en su ingreso neto, y eso obviamente implica de que no hay obligación de pagar impuestos. Yo no soy contador, pero esto es basado en mi experiencia en general, pero que tienen tantos gastos en depreciación, tantos gastos en amortización, tantos gastos en interés, que a pesar de que declaran un ingreso neto negativo, la razón por la cual hace todos estos otros gastos le permite a la compañía obtener el préstamo, irrespectivo de que esa compañía esté declarando pérdidas por el año. Vuelvo y repito, por favor, usted quiere obtener préstamo de menos de $1.000.000, con gusto se lo podemos facilitar, pero tenemos que hacerlo bajo las reglas que nos permite el gobierno y los requisitos bancarios. Declare gastos que se pueden agregar a su ingreso neto. Eso le va a permitir a usted cualificar para obtener un préstamo. ¿Por qué? Voy aquí a agregar una cosita. Supongamos que si el pago mensual de esa deuda es $100, entonces usted o su compañía, después de todos esos gastos, usted tiene que tener una ganancia neta mínima de $125. Entonces, si usted solamente está ganando, por decir, $50 al año, usted no cualificaría. Pero si usted le declara que su depreciación y su amortización y su gasto de interés sobrepasan los $150, más los $50 netos que usted está ganando, es más que suficiente para usted poder obtener el préstamo que usted desea. Por favor, es muy importante y con todo gusto podemos financiar proyectos que sean de menos de $1.000.000 si podemos hacer esta clase de declaraciones de impuestos. Exíjale a su contador que haga esos reportes, que haga esa clase de gastos que solo le beneficia a usted. Gracias.